Estudiado este tema, se ve en muchas iglesias, mis hermanos. Hoy en día muchas personas a veces comentan, opinan, muchas personas a veces estudian y quieren saber lo que es un poco más a fondo sobre este tema, lo que es, Michelle, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Y muchos dan su opinión. Sabemos que Dios Todopoderoso, ¿qué es lo que hace? Dios primeramente justifica mediante la fe que ponemos nosotros en su Hijo, en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, el Señor nos justifica mediante Él, lo sabemos, mis hermanos. Si ya estoy justificado en Cristo, ¿cómo entonces voy yo a perder la salvación? Ese es el punto número uno. Segundo, aún esos pecados que cometemos como creyentes, vamos a seguir pecando a diario, ¿verdad? No vamos a practicar el pecado como lo hacíamos antes, pero de vez en cuando el creyente puede caer en pecado, sea un enojo, sea cualquier cosa, mínimo pecado. El creyente todavía sigue viviendo en la carne, por lo tanto va a continuar pecando en su vida hasta que nuestros cuerpos no sean glorificados y estemos con el Señor. Pero esos pecados que cometemos a diario, mis hermanos, sabemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo los limpia. Ahora, primero, para los que solamente se enfocan sobre todo en el libro de Mateo, en su capítulo 24, en el versículo 31, versículo 13, cuando dice que persevere hasta el fin, este será salvo. Fin del versículo. Mis hermanos, debemos de ver este versículo, sobre todo de qué se trata el tema, a quién se le está hablando, sobre todo en este versículo, y más que todo, de qué nos habla, de qué nos da a entender la palabra del Señor. Y quién acá en este versículo, como vemos en el versículo 13, si vemos claramente algunos versículos delante, eso puede ser en el capítulo 10, versículo 22, vemos que los que perseveran son los mismos que son salvos, no aquellos cuyo amor se enfría. ¿Cómo así, Michelle? Sí, el amor de aquellas personas que se ha enfriado, al parecer, que como menciona en el versículo 12, si vemos un versículo anterior. Por eso es que tenemos que abarcar todo el contexto de lo que se está hablando. No es leer un versículo simplemente, sino ir un versículo atrás y un versículo adelante. Y varios versículos, diría yo. Y esto no quiere decir que nuestra perseverancia asegure nuestra salvación. Claro que no, mis hermanos. Sabemos que la salvación es por gracia de Dios Todopoderoso y no por obra ni por nada que podamos hacer. Ahora, las Escrituras enseñan sobre todo exactamente lo opuesto. Dios, como es parte de su obra redentora, todos sabemos, mis hermanos, todos sabemos que afianza nuestra perseverancia. Ahora, los verdaderos creyentes son guardados más que todo por el poder de Dios, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, claro que sí, que nos guía cada día a tener una nueva vida en Cristo Jesús mediante la fe. En el libro de Primera de Pedro, sobre todo, vemos bien claro, mis hermanos, más de esto. Ahora, la garantía de nuestra perseverancia de la parte de la promesa del nuevo pacto, recordemos claramente, como decía la palabra del Señor, que Dios dice que pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Recordemos el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 40. Capítulo 32, versículo 40, Ahora, estoy poniendo todas las citas bíblicas, ¿para qué? Para poder dar un argumento más claro y más profundo de lo que estamos hablando sobre el tema de que la salvación no se pierde, como lo hemos estudiado en diferentes aspectos de esta noche. Ahora, pues muchas personas sabemos que se apartan de Cristo, pero eso es un tema aparte. ¿Para qué? Para dar argumento a esas palabras puestas por mí, sobre todo los labios simplemente, que no vayan a confundir las palabras. Por otro lado, todos los que se apartan de Cristo, del Salvador, del Señor, mis hermanos, dan prueba de que jamás fueron cristianos, jamás fueron salvados por Dios, jamás fueron verdaderos creyentes desde el principio. Y esto lo dice en Primera de Juan, en su capítulo 2, versículo 19, claramente. Decir que Dios afianza nuestra perseverancia no quiere decir, sin embargo, que seamos pasivos en el proceso. Recordemos claramente, sobre todo, que Él nos conserva. Él nos conserva por medio de ¿qué? Por medio de la fe que el creyente pone en el Señor Todopoderoso. Y eso está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 5. Nuestra fe, mis hermanos, las Escrituras, sabemos que algunas veces, sobre todo, nos llaman a mantenernos firmes en la fe. Eso está en Hebreos, capítulo 10, versículo 23. También en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11.
O también nos advierte sobre todo de que del peligro de caer, como en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 26, del versículo 26 al versículo 29. Ahora, dejemos claro una cosa. En estas amonestaciones que el Señor hace, no niegan las muchas promesas que los verdaderos creyentes, sobre todo, perseveran. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 28. También en el versículo 29 de ese mismo libro de Juan, en su capítulo 10. También en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 39. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Y por último otro, en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, lo podemos notar y ver claramente. Las advertencias y las súplicas se refiere a ¿qué? A los medios que Dios usa, a los medios que Dios utiliza para afianzar nuestra perseverancia en la fe de cada uno de nosotros como cristianos. Notemos que junto a la advertencia aparece siempre, sobre todo, esta hermosa promesa que el Señor pone en cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando Judas urge a los creyentes, mis hermanos, ¿qué pasa? Conservaos en el amor de Dios. Judas, capítulo 21, se encuentra. Inmediatamente puntualiza que Dios es poderoso ¿para qué? Para guardarlo sin caída. Judas, capítulo 24.